Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yarelis Amores, pertenezco al grupo conformado por mi persona Yarelis Amores, Astrid Alemán, Víctor Baloy y Dalia Córdoba. El día de hoy nos complace mucho poderles mostrar este video en el cual vamos a hablar sobre el bicentenario de la independencia de Panamá, España, para la materia de Geografía Humana y Política, impartida por la profesora Genoveva Barragán. Esperamos que les guste mucho y que logren aprender algo nuevo. Ok, comencemos imaginándonos a un siglo XIX colombiano y republicano en un escenario internacional en rápida evolución con antecedentes relevantes en el siglo XVIII de la Ilustración. Todo comenzó en Europa, con una España debilitada, siendo una potencia secundaria que sucumbió ante la Francia napoleónica en 1808 y quedó finalmente sometida al sistema que surgió del Congreso de Viena de 1815, que confirmó la supremacía naval de su rival Gran Bretaña y un nuevo orden internacional. Panamá se independizó el 28 de noviembre de 1821 de un estado monárquico y al hacerlo pasó de una sociedad de súbditos organizada en castas a una república de hombres libres, en su mayoría, e inició el final de la esclavitud al aplicarse al istmo de las leyes ya aprobadas por Bolívar para la Gran Colombia, especialmente la que suprime la trata y decreta la libertad de vientres de esclavas, cesando así formalmente el régimen esclavista el 1 de enero de 1852. La motivación intelectual de la independencia fue un nuevo ideario de libertad, igualdad y fraternidad, inaugurado por los filósofos de la Ilustración y promovido por la Revolución Francesa, el cual ya prosperaba en España y se manifestaba en el trienio liberal hasta 1823, iniciado por el alzamiento de Riego en 1820, que obligó a Fernando VII a jurar la Constitución de Cádiz de 1812. Desde que en 1808 abdicaran en Bayona, Francia, Carlos IV y su hijo Fernando VII como prisioneros de Napoleón Bonaparte, se inició el movimiento de emancipación hispanoamericana. Al principio se luchó por lealtad a la corona y luego para liberarse de ella, lo que se logró finalmente en la batalla de Ayacucho de 1824, en la que peleó un batallón de centenares de panameños al mando de Tomás Herrera y José Antonio Miró, entre otros. Panamá era una auténtica colonia que se independizó de la corona española en 1821. Los gestores fueron la oligarquía urbana de la capital el 28 de noviembre, los grupos equivalentes de la Villa de los Santos, Parita, que se adelantaron el 10 de noviembre y después Natá Penonomé el mismo 15 del mismo mes. Portobelo lo hizo el 30 de noviembre, Santiago de Veraguas el 1 de diciembre de 1821 y Alange más tarde el 5 de enero de 1822. Todos actuaron en el seno de los cabildos que reunían a las élites del país. Bolívar creó en 1919 una Gran Colombia, en el marco geográfico del Virreinato de Nueva Granada. Pero las fuerzas centrípetas dieron el traste con esta ambiciosa arquitectura republicana cuando Venezuela y Ecuador se separaron a principios de la década de 1830, regresando de esa forma al grosso modo, a los límites de las antiguas audiencias de Caracas, Quito y Santa Fe de Bogotá. Panamá, que también fue sede de la Audiencia Real durante siglos por gravedad geopolítica, se integró en 1821 y permaneció en esta construcción republicana colombiana acechada por las potencias que querían dominar esta parte del planeta. Cuando se afirmaba la emergente Estados Unidos que pronto aplicaría su doctrina Monroe, esto lo confirmó mediante el Tratado Mayarino-Big Lac de 1846 con Colombia, el cual le otorgaba derechos a esta potencia del norte para mantener la seguridad en este paso transísmico y ser garante de la soberanía de este territorio tan estratégico para la Gran Colombia debilitada. Estados Unidos neutralizó la influencia geopolítica de Gran Bretaña con su protectorado de Mosquita desde 1837 hasta 1849 en el Caribe centroamericano, el cual podía servir para construir un canal interoceánico mediante el Tratado Clayton-Bulwer de 1850, que obligaba a estas dos grandes potencias a no hacerlo sin la anuencia de la otra. Por empresa privada interpuesta, Estados Unidos logró controlar el paso entre ambos mares mediante el Ferrocarril de Panamá, inaugurado en 1855,
Mientras, por igual medio empresarial, Francia, que había terminado con éxito el Canal de Suez en 1869 y después de 10 años de trabajo, comenzó a construir el Canal Interoceánico Panameño mediante el Acuerdo con Colombia de 1879. Finalmente, gracias al Tratado Hay-Pont-sur-Foute de 1900 que anuló el Tratado de 1850, Estados Unidos quedó libre para construir un canal interoceánico en la región, después del fracaso de los franceses. La élite política colombiana abismaba en sus disputas internas y con visión limitada de la realidad interna e internacional. Rechazó en agosto de 1903 el Tratado Herrenheim de enero de ese año, lo que precipitó la secesión del Istmo. Muy caro les costó esta decisión, ya que la nueva República de Panamá pagó de inmediato a Estados Unidos mediante el Tratado Hay-Bunau-Varilla del 18 de noviembre de 1903, el cual le permitía a estos últimos el control de la zona del canal por perpetuidad y también un largo protectorado sobre el istmo. Esta fue una contribución decisiva de Theodore Roosevelt para crear la República Soberana en 1903. No obstante, se cerró así a principios del siglo XX. El circuito de la geografía política de esta región, cuando quedaron confirmadas 4 repúblicas que correspondían a las tantas audiencias del siglo XVIII colonial que conformaban el Virreinato de Nueva Granada, arquitectura geopolítica que dominaba definitivamente en toda la región hispanoamericana. Los miembros de la élite panameña barajaron en 1821 la adhesión del país, entonces libre, a México, al Perú y a Colombia, y también ponerse bajo la protección de potencias como un estado hanseático para evitar una reconquista española y disuadir a otras potencias de controlar la posición estratégica del Istmo. Finalmente, la geografía y la razón los obligaron a unirse a la Gran Colombia de Bolívar, entidad joven con 2,5 millones de kilómetros cuadrados y 2,5 de habitantes, cuando Panamá contaba con solo 85.000 kilómetros cuadrados y 100.000 almas, cerca de un 4% del total. Panamá vivió en el siglo XIX una agitada evolución internacional, un clima de inestabilidad política interna, con corrupción pública, azonadas, violencia y cambios frecuentes de gobernantes, como sucedió en el resto del país y en toda Hispanoamérica. Panamá, durante su unión con Colombia y después de la separación de Venezuela y Ecuador de Estado federal, creado en 1855 y Estado soberano desde 1863, desde 1886 pasó a ser un simple departamento de la República de Panamá, cuando el presidente Rafael Núñez decidió construir un Estado unitario más fuerte, pero incapaz de enfrentar mejor las potencias extranjeras que codiciaban el istmo estratégico. A pesar de la debilidad institucional del Estado colombiano y sus dificultades para controlar efectivamente su territorio, en todo ese tiempo la riqueza de la vida política en el istmo fue incontestable. Al separarnos de Colombia en 1903, desafortunadamente tratamos de ignorar el pasado, especialmente la gesta de 1821 y la rica historia política del 19 colombiano, con elecciones frecuentes y fuerte participación de nuestros políticos en asambleas locales y nacionales. Los próceres creyeron que de esa manera justificaban mejor su acción, a saber que nos separábamos de Colombia porque Bogotá nos había mantenido deliberadamente en peor situación durante 80 años que el resto del extenso país, lo cual no era cierto. Toda Colombia y toda Hispanoamérica vivían en la misma situación de atraso material y de miseria, de falta de infraestructuras, de salubridad y de educación, con elevado índice de analfabetismo, sometidos a estados más o menos clericales dominados por la superstición, en violentas pugnas políticas internas y hasta conflictos con vecinos dirigidos por caudillos irresponsables. Los panameños aspiraban a mayor autonomía y tuvieron intentos separatistas en varias ocasiones y hasta una república imperfecta en 1840-1841. Sin embargo,
se sentían muy colombianos hasta que en agosto de 1903 el Senado colombiano rechazó el Tratado Herrán-Hay y se esfumaron las expectativas de prosperidad para la construcción del Canal de Panamá. Esto fue el detonante principal de los eventos de noviembre, a los que también contribuyó la Guerra de los 1000 días, ya que fue igual de terrible para Panamá como para el resto de Colombia, al caer en la órbita de Estados Unidos como protectorado hasta 1939 y crear en principio para siempre la zona del canal desde 1904. Se agudizó esa separación del resto de Hispanoamérica, que nos veía como un país entregado a la nueva potencia imperial emergente. Dicha situación terminó con los tratados Torrijos-Carter de 1977, algo que algunos todavía no comprenden. Al celebrar como es debido el bicentenario de la independencia de España, retomamos el hilo de la historia que se cortó de cierta forma en 1903. El 24 de septiembre del 2020, el presidente Laurentino Cortizo instaló de manera solemne en el Palacio de las Garzas la Comisión del Bicentenario, la cual está compuesta de 15 miembros cuyo trabajo será importante para la memoria histórica y el autoestima nacional, ya que permitirá a los panameños conocer parte de nuestro pasado y que también nos sirve como referencia histórica para la construcción del futuro. Este es el propósito de dicha comisión. Cabe recalcar que el presidente mencionó que aquellos comisionados serán los encargados de dirigir y orientar las actividades para el realce y el fomento de los 200 años de la independencia de Panamá de España. De igual manera, los ministros de Gobierno, Educación y Turismo integrarán la comisión presidida por el ministro de Cultura, Carlos Aguilar, además del gerente general del Banco Nacional de Panamá, Omar Jaime Suárez. Se añade a la Comisión del Bicentenario otros 10 panameños independientes que elaborarán en honor y en representación de diversos sectores sociales y culturales. Cada uno está preparando un programa de trabajo en coordinación con destacados historiadores y entidades públicas privadas, incluyendo universidades y museos, ya que quieren darle mayor lustre y participación nacional hasta el nivel municipal a esta celebración que todos estamos esperando. Dejará más que un recuerdo del uso de los eventos, libros importantes y una real modernización de los textos de historia para los estudiantes. Será un gran aporte a la educación cívica de los panameños. Se considera que el 2021 es un año ideal para un encuentro con los hispanoamericanos que celebran en su mayoría su bicentenario de independencia. Así lo hizo en 1921 en México, los 5 estados de Centroamérica, República Dominicana y Perú. Panamá estuvo relacionado con varias independencias. Por ejemplo, un prócer de origen panameño, el doctor Isidro Ignacio de Icaza, firmó el Acta de la Independencia de México el 27 de septiembre de 1821, mientras que su primo, el doctor Carlos de Cássaro Semena, rubricaba la de Panamá 2 meses después, el 28 de noviembre de 1821. Además de estos vínculos humanos, este 28 de noviembre de 2021 se conmemoran los 200 años de independencia de Panamá de España, hecho que da lugar a la culminación de más de 300 años de vida colonial.